Está con nosotros el doctor Luis Adrián Trejo. Vamos a hablar, él es otorrinolaringólogo y vamos a hablar de los cuidados que tenemos que tener con nuestros oídos. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy bien, bienvenido, gracias. Doc. ¿Ustedes? Bien, aquí quejándonos del calor y que si nos enfermamos en época de calor, que yo... Gripa de calor, dicen. Sí. ¿Qué es eso? Sí, ¿de qué nos enfermamos en época de calor que tiene que ver con garganta, oído, nariz, ojo y demás? Bueno, puede haber infecciones virales, sí, en cualquier época del año, que es lo más frecuente. Sí. Y sí, el estar expuesto a cambios de temperatura bruscos, sobre todo, pues nos puede llevar a tener un grado de inflamación a nivel de nuestra garganta y sentir molestias como tal. Sí puede haber infecciones de tipo bacteriano, pero es un poquito más raro como tal, ¿no? Más Correcto. de virus. Okay. Exactamente. Okay. Normalmente es más tema viral. Ya. Este asunto de tomar cosas frías si estamos muertos de calor o prender el aire o ponerte en el ventilador, ¿afecta, inflama o por qué nos llega a doler la garganta o a sentirnos mal? No como tal, sí es un mito en que si hay mucho calor y tomamos algo frío, sí, nos va a doler la garganta, o si nos exponemos al aire acondicionado directo, pues nos vamos a enfermar. No, aunque sí hay personas que tienen un poquito más de susceptibilidad a los cambios como bruscos de temperatura y sí lo pueden llegar a resentir en su garganta, ¿no? Un ligero ardor, una ligera molestia, pero no que el hecho de que tomemos algo frío, nos expongamos a mucho aire frío intenso, nos vaya a ocasionar algún tipo de infección. O sea, no. Eso no nos enferma. Correcto, no nos totalmente. enferma. Podemos seguir con el aire acondicionado. Sí, sin problema. Ahora, nos enfermamos primero de la garganta y luego nos duele el oído a las personas que pueden estar enfermas, o hay enfermedades que empiezan en el oído y luego ya se contagia lo demás. Puede haber enfermedades individuales propias del oído, propias de la garganta, pero sí lo común es que empecemos por la garganta o la vía respiratoria y de ahí la infección sí puede brincar directamente a los oídos. Exactamente. ¿Cómo poder? Porque yo me acuerdo de chiquita, justo me daba gripa o lo que fuera y se iba directo y era un dolor horrible en el oído, se me inflamaba tremendamente y me ponían gotitas. Ok. ¿En qué momento ya es viable el ponerte gotas en los oídos? Lo primero que habría que hacer es una revisión, ¿sí? Porque no todo dolor de oído es candidato a usar gotitas, ¿sí? Dependiendo del tipo de infección. Hay infecciones del oído externo, ¿sí? Que son las que normalmente se ocasionan cuando vamos a nadar, cuando vamos a una alberca, al mar, o sea, por contacto con agua. Normalmente esas infecciones son las que sí hay que indicar gotas. Y las que son por alguna infección respiratoria, garganta, nariz, es el oído medio, y ahí sí las gotas no tienen mucho efecto con el dolor. Ahorita mencionabas actividades acuáticas. ¿Es necesario taparse los oídos con esos taponcitos para evitar que el agua entre? No necesariamente, sí. Podemos ir normalmente a nadar, a las albercas, al mar, pero sí hay personas que tienen un poquito más de riesgo de susceptibilidad de contraer infecciones, y sobre todo en pacientes que se manipulan sus oídos, cotonetes, pasadores, clips, plumas. ¿Por qué? Porque se laceran el conducto, entonces van a la alberca, que normalmente es agua clorada, pero está sucia, ¿sí? Y ahí es donde se pesca la infección. Claro. Exactamente. Ofelia Gutiérrez, que te pregunta, nos platica que alguna vez le dijeron que al limpiar los oídos solo debo hacerle con el dedo meñique sin adentrar mucho durante el baño, que sí es correcto, o puedo hacerlo con cotonete. Depende del tamaño de la uña, señora Ofelia, porque si la uña está muy larga, no se crea. No, pero ni siquiera meter el dedo, ¿sí? Pues decimos nosotros, los otorrinos, que los oídos se limpian con los codos. Sí. Si quieren lo pueden intentar y no puedo. No hay manera. No hay manera, ¿no? O sea, el dedo meñique no es lo menos ideal. El gordo. Yo lo que les sugiero, les recomiendo es que cuando se metan a bañar, el agua tibiecita de la regadera caiga directamente al oído, jabón por fuera y listo. No meter ¿En serio? nada. Sí. Ay, qué susto. Pero no que el agua totalmente horizontal. Sí, que entre agüita. Que entre agüita. Exactamente, y luego nada se sale más. Y ya. Eso hace como un pequeño efecto de lavado. No es lo ideal, porque el cotonete empuja la cerilla, ¿sí? O sea, cada que lo metemos, obviamente ustedes, si han usado cotonetes alguna vez, el cotonete sale sucio, o sea, sí sale, con restos de cerilla. Pero al momento que ese cotonete va hacia adentro, ya una parte la empujó.
Y si esto es repetitivo, con el paso del tiempo se forman los tapones. Y puedes perder audición también a partir de ello. Exactamente, Ok. ¿sí? No que sea una pérdida, digamos, permanente, pero sí, si tenemos ya el tapón, Sí, claro. pues ya tenemos la sensación de que no escuchamos bien, ¿no? Pues a saber Correcto. cómo cuidarnos los oídos. Estamos con el doctor otorrinolaringólogo Luis Adrián Trejo y justamente tenemos preguntas. Estamos hablando de los cuidados del oído, que sí hay que cuidarlos porque luego como casi no los vemos. Bueno, algunos sí los ven más. Pero como- gracias a ellos escuchamos. La Imagínate. señora Gloria Herrera nos menciona, traer mis reproductores de música a un volumen aceptable, aún así, ¿llegaría a afectar mis oídos? No necesariamente. Ok. Lo que se recomienda es que el volumen sea no más del 60% de la capacidad del dispositivo, ¿sí? Estando debajo de ese nivel, digamos que es seguro escuchar música. ¿sí? O sea, un No hay poquito mayor más de problema. la mitad de lo que da el volumen. Sí, y también lo que influye pues es el qué tanto tiempo esté con los audífonos, ¿no? Ah, claro. Porque a lo mejor pues no es tanto volumen, pero los tiene todo el día puestos, pues digamos que también eso no es tan ¿Tipo bueno, de ¿no? audífonos que nos recomiendas, cualquiera de los que hay en el mercado, son viables? Sí, se pueden usar cualquiera, tipo concha, que son los grandes, ¿Grandes? o los pequeñitos Como como chícharo. chicharín. Nada más que esos tienen la desventaja que pueden generar un poquito más de acumulación de cerilla, porque cada de que los chícharo, ponemos ok. empujan un poquito, entonces se va acumulando ahí la cerilla. Pero digo, cualquiera no hay tema. Ok. ¿sí? Ok, la señora Rosario Rojas, si no es recomendable usar cotonetes o hisopos, ¿cómo evito que se formen tapones de cera en mis oídos? No hay una manera como tal de evitar que se forme la cera, ¿no? Es La natural. cera es natural, Ok. es un lubricante para ¿Nos los sirve de oídos. algo? ¿Por Sí, algo claro. está ahí? Sí. Nos ayuda sobre todo a proteger el oído de pequeños cuerpos extraños y a que se mantenga lubricado. Entonces tampoco es tan bueno quitar en exceso la cera, porque entonces ahí viene la contraparte. El oído se empieza a resecar y viene la comezón. Entonces luego los pacientes se andan metiendo pues lo que tienen Sí, a la para mano rascarse el oído, para literalmente. rascarse, exactamente, pero no podemos prevenir la formación de cera. Entonces, si ha detectado la paciente que produce a lo mejor un poquito más de cera de lo normal, pues una revisión a lo mejor cada 6 meses, 1 año sería lo ideal para pues, evaluar sus oídos y si es necesario quitar esa cera, ¿no? ¿Se quita con una limpieza de oído o cómo se quita? Puede ser una limpieza manual, sí, con Ya. cucharillas, unas cucharillas que tenemos nosotros, o si es ya un acúmulo muy grande, se puede hacer un lavado, exactamente, y con eso sacamos la cera. Es que además, mientras más te rascas, más te da comezón. Y eso es en Exactamente. todos O sea, hasta lados, los ¿no? piquetes de mosquito, Sí, que que te los espérame, sal- le rasco tantito y al rato ya tienes más. como sarna, espérate. Exactamente. Comer y rascar, todo es empezar. Es correcto, sí, sí, sí. Tapones para dormir, para no oír el ruido. Sí, los podemos, ¿Los o podemos se pueden usar? usar, hay Ok. diferentes tipos de tapones, sobre todo en pacientes que les cuesta trabajo pues conciliar el sueño, ¿no? O que con cualquier tipo de ruido tienen despertares pues muy fáciles, sí se pueden usar tapones, no hay mayor problema. Ok. Exacto. ¿Con la acumulación de cerilla puede llegar a haber falta o pérdida de audición? Sí, claro, ya sobre todo cuando la cerilla está acumulada más del 70-80% en el conducto auditivo, sí genera ya esa sensación de oído tapado, ¿no? Ok. No como tal que perdamos la audición, pero sí el paciente, su queja o su molestia principal, pues es que escucha como hueco, que escucha un vacío, que escucha tapado, ¿no? Como Entonces, cuando sí. salimos a carretera, que se te Exactamente. tapan los oídos. Sí. ¿Qué hacer ahí? En esos casos, bueno, en el transcurso del viaje, si no tienen problemas igual con sus dientes o con la masticación, pueden ir masticando chicle, ¿sí? Digo, preventivo. siempre se ha recomendado, y ¿verdad? hay pacientes que son un poquito más susceptibles a eso, entonces se puede hacer. Digo, no es una constante que viajemos Sí, y no, ya no lo a hagamos, todos. ¿no? Sí, Pero o sí hay o a algunos... bostezar, ¿no? Que luego nos Exactamente. dicen como hacer el intento de Correcto, bostezo para sí. que se abra, no sé, que se abra adentro, pero algo se abrirá. La trompa de Eustaquio, Ahí que está. es un Ok. conducto que comunica al oído con la nariz. El Ajá. taparte la nariz y soplar como para que se te destapen es bueno. Ya ves que nos te decían, tápate la nariz y sopla y se siente Ay, horrible. pero es mucha presión, ¿no? Sí, depende, digo, se puede hacer, Claro. si está inflamado el oído nos puede ocasionar dolor, sí, al momento de hacer esa maniobra, pero digo, sí, eventualmente Si lo se puede sientes hacer bien, no y pasa en nada. algunos pacientes se libera esa tensión o esa presión que está dentro y pues sí les mejora, ¿no? Ok, hay una pregunta aquí del Sí. público, dice muy buenos días, por favor una pregunta al doctor, ¿es cierto que si oigo ruido en mi oído es porque se están muriendo mis neuronas? Sí, en parte sí. Es el tinnitus o el acúfeno, ¿no? El zumbido que normalmente pues hemos escuchado hablar. Ok. Vaya, no es como tal una enfermedad, es un síntoma, es algo subjetivo que cada paciente pues podemos
escuchar o sentir de diferentes maneras, ¿no? El hecho de que a lo mejor ella esté escuchando zumbido, pues nosotros no estamos escuchando su zumbido, ¿no? Sino que ella lo está escuchando por dentro. Pero sí, claro, la exposición crónica o intensa a ruido, lo que hace pues es que empieza a dañar esas células, que son unas células que están dentro del oído, y se empiezan a dañar o literal se empiezan a morir, y eso nos empieza a generar ruido o zumbido en el oído, claro. ¿Tiene tratamiento? ¿Tinnitus se llama? Tinnitus, ese, bueno, es Dicen la que forma... es molestísimo, ¿no? Que es oír un zumbido todo el tiempo. Es un zumbido, sí, que se percibe de diferentes maneras, sí, cada paciente lo percibe de una manera diferente y sí puede haber tratamiento para eso, digo, dependiendo de la causa, porque hay también muchas enfermedades o patologías que nos pueden ocasionar tinnitus o zumbidos sin necesariamente tener un problema en el oído, ¿no? Entonces, como un aviso de que algo por ahí está pasando. Algo no está bien. ¿La pérdida de audición es normal a partir de qué edad o no deberíamos perder audición? No deberíamos, pero después de los 25 o 30 años, sí la capacidad auditiva empieza a disminuir, ¿sí? A lo mejor no lo detectamos nosotros pues a simple vista, ¿no? Pero sobre todo en frecuencias muy agudas, sí, son las primeras que el oído va perdiendo y con el paso de los años, pues esto sí va disminuyendo. ¿Hay ¿no? algún factor hereditario para perder la audición? O sea, familias que oyen mal. El abuelo, el papá, los hijos. Sí. Hay factores hereditarios que pueden contribuir a esto, pero sobre todo factores externos, ¿sí? O sea, pacientes que están expuestos a ciertos estímulos como ruido, ¿sí? Que pues esto es lo que más les puede ocasionar que tengan una pérdida auditiva. O sea, si sabemos que venimos de una familia de sordos o casi sordos, podemos hacer algo antes de perder la audición. Y sobre todo una revisión, un chequeo para ver qué pasa, porque también hay pérdida auditiva desde el nacimiento, ¿sí? ¿Y para eso son los auxiliares auditivos entonces? Los auxiliares auditivos no necesariamente están indicados, pues, dependiendo del grado de audición, para ciertos pacientes. No todos los pacientes son candidatos a auxiliares, pero digo, haciendo pruebas específicas, sí lo podemos llegar a indicar, ¿no? Y hay un, ¿cómo se llama? Que te operan y te ponen adentro coclear. Sí, hay algunas cirugías, ese es el implante coclear. Implante coclear. Hay otra cirugía que es un dispositivo de transducción ósea que se llama Pero ya depende de cada caso. Exactamente, sí, y hay otra cirugía que se llama estapedectomía, en la cual se recambia un huesecito que tenemos por dentro del oído, que se va fijando con el paso del tiempo y ya no se mueve. Entonces se quita ese huesito, se pone una prótesis y hace la función del huesito, ¿sí? Son pocas las cirugías, muy específicas para ciertos pacientes, pero digo, sí se pueden realizar en algunos casos, ¿no? Luis Adrián Trejo, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho esta Gracias. plática. ¿Y en dónde te podemos localizar? Estamos en Hospital Ángeles Centro Sur, consultorio 1940. El teléfono ya está por ahí en pantalla. 442-582-6267. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti.